y Él se goza en la alabanza de su pueblo, pues el que nos está hablando y transformando hoy nos manda su mensaje de amor. Llena hoy este lugar de tu presencia. Nuestra alma está dispuesta, oh Señor, pues queremos adorarte en espíritu y verdad, y así tu santo nombre exaltar. Pues queremos adorarte en espíritu y verdad, y así tu santo nombre exaltar. Pues queremos adorarte en espíritu y verdad, y así tu santo nombre exaltar. Dios está aquí, se siente su presencia fuerte entre nosotros, más fuerte y más brillante que la luz del sol, por medio del Espíritu de amor. Más fuerte y más brillante que la luz del sol, por medio del Espíritu. Agradecemos a todos los que están entrando, a los hermanos que ya se están conectando, y por favor les pedimos que nos hagan una señal, nos indiquen cómo está saliendo el audio, por favor, de manera que podamos hacer un buen servicio. ¿La música qué? Ah, no está. Yo. Entonces, sí. Esta mañana, una vez más, he vuelto a orar y a pedir tu luz, porque jamás sé caminar sin escuchar tu voz que me dice que tú me amas, que tú me llamas para vivir feliz. Yo voy recorriendo el camino. Yo voy. ¿Qué pasó? Porque Dios me llama. 684668. Porque Dios es amor. Porque Dios es amor. Hoy como ayer, una vez más, voy a llorar, a reír y a pensar que nada sé del porvenir. Toda mi ciencia consiste en saber que Dios me ama, que Él me llama para vivir feliz. Yo voy recorriendo. Gracias por todos los mensajes que están entrando y nos están indicando de que está saliendo muy bien el audio. Esperamos tener
Esta noche vamos a hacer unas proyecciones y estamos teniendo un gran problema con la parte del proyector. Aparentemente es un daño en el cable transmisor. De modo que vamos a esperar que el Señor nos bendiga y podamos hacer este trabajo para la gloria de Dios. No tengo forma, este es el... Aunque yo dominara las lenguas arcanas y el lenguaje del cielo supiera expresar, solamente sería una hueca campana si me falta el amor. Si me falta el amor, no me sirve de nada. Si me falta el amor, nada soy. Si me falta el amor, no me sirve de nada. Si me falta el amor, nada soy. Aunque todos mis bienes dejase a los pobres, mi cuerpo en el fuego quisiera inmolar. Hermanos y amigos, muy buenas noches. A partir de este momento damos comienzo a la formación de este día, martes 21 de abril. Es un regalo enorme que nos da el Señor, que podamos reunirnos predicadores de 4 países del cono sur de América para poder alabar, bendecir y glorificar al Señor en este tiempo tan particular de la pandemia. A mí me da la sensación de que nos estamos uniendo, que nuestros corazones están latiendo al unísono en toda América Latina, porque hermanos de Chile, Paraguay, Uruguay y Argentina reunidos, por gracia de Dios para este encuentro, es una bendición. Y ya comenzamos porque como hemos estado con la Santa Misa, la adoración eucarística, vamos a tener una muy breve oración y luego vamos a estar haciendo una proyección. De modo que vamos juntos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que aleccionaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que guiados por ese mismo Espíritu saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Ven, Creador, Espíritu amoroso, ven y visita el alma que a ti clama y con tu soberana gracia inflama los pechos que criaste poderoso. Tú que abogado fiel eres llamado, del altísimo don, perenne fuente de vida eterna, caridad ferviente, espiritual unción, fuego sagrado. Tú te infundes al alma en 7 dones, fiel promesa del Padre soberano. Eres el dedo de su diestra mano, tú nos dictas palabras y razones. Ilustra con tu luz nuestros sentidos. Del corazón ahuyenta la tibieza, haznos vencer la corporal flaqueza, con tu eterna virtud fortalecido. Por ti nuestro enemigo desterrado, gocemos de paz santa y duradera, y siendo nuestro guía en la carrera, todo daño evitemos y pecado. Amén. Este himno, el Veni Creator, el que se cantó en la iglesia por siglos, nos está acompañando esta noche. Y ojalá se cumpla aquel pedido del Papa Juan XXIII, cuando dijo: de todos los confines de la tierra que se levante un clamor pidiendo un nuevo Pentecostés, que el Señor renueve sus prodigios como un nuevo Pentecostés, y esta sea la noche en que nuevamente el Señor, derramando gracia y bendiciones, conquiste nuestro corazón, nos enamore. ¿Para qué? Para poder amarlo, servirlo e imitarlo. Bien, yo no quiero seguir adelante hablando en este momento así, cara a cara como estoy con ustedes, porque quiero hacer unas proyecciones. El tema que me han confiado se llama el desafío de crecer. Por lo tanto, ahora voy a cambiar la pantalla hacia el frente y vamos a estar mirando una proyección. Y espero de todo corazón que con el favor de Dios y la oración de todos ustedes ya no falle el aparato que estamos trabajando acá. Bien, así que hermanos, en un minutito estamos juntos. Ahora miramos la pantalla. Bueno, hermanos, tenemos que el desafío de crecer es el tema para hoy. Resulta de que una de las primeras, cuando el Señor crea el cielo y la tierra, y luego por último corona la creación, haciendo al hombre y a la mujer, una de las cosas que hizo fue bendecir. Dice, y los bendijo Dios diciendo: crezcan y multiplíquense. Génesis 1:28. Ahora, últimamente, esta expresión yo la tengo de una Biblia muy antigua, y muchas personas mayores, los sacerdotes, suelen emplear esta palabra: crezcan y multiplíquense. Ahora, últimamente se está usando mucho más, se está usando la expresión: sean fecundos y multiplíquense. Yo me busqué en un libro de sinónimos, me puse a buscar con qué palabras podemos reemplazar esto de crezcan. Y miren lo que me encontré. Significa también difundirse, significa también progresar, significa también aumentar, elevarse, prosperar, agrandar, desarrollar, ascender, avanzar, incrementar, dilatarse, madurar, desarrollarse, subir y acrecentar. O sea, yo me dije, con todas estas palabras, el Señor la reemplazó con una sola palabra: crezcan. De modo que, hermanos, nosotros estamos invitados a desarrollarnos, a crecer, y vamos a mirar más adelante, para crecer hasta la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Ahora vamos a mirar lo siguiente. Si nosotros pudiéramos decir, ¿hay un modelo de crecimiento? ¿Hay en la Biblia algún texto que nos muestre cómo es un crecimiento armonioso? Y vamos a encontrar en el Evangelio de San Lucas, cuando se refiere a Jesús, que dice: Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia. 3 palabras que son fundamentales, hermanos: sabiduría,
estatura y en gracia. Ahí están. Ahora uno se pregunta, ¿será que nosotros crecemos en estos términos? Y generalmente caemos en la cuenta de que no, de que nosotros por muchas razones a veces no nos desarrollamos como debiéramos. Por ejemplo, hay cosas muy particulares a veces en las familias. Yo me acuerdo haberme encontrado con una persona en un momento que me dijo que en la familia de ellos el papá y la mamá se arrojaban cuchillos como en los circos. Así que, hermanos queridos, por lo tanto, esa persona venía dañada. ¿Por qué? Del entorno familiar. Un día mi hijo mayor me comentó una experiencia, algo que él había leído en un libro de los hermanos Lin, cómo un niño al rato de haber nacido, como a unas horas, murió. Y cuando hicieron la autopsia para descubrir de qué se trataba, dónde estaba el origen, ese niño tenía úlceras sangrantes. ¿Y por qué razón un niño recién nacido tenía todo eso? Pues cuando se mira cómo era la familia, resulta que encuentran que era una familia súper violenta. Entonces vuelvo a decir, no siempre podemos crecer armoniosamente. ¿Por qué? Porque no encontramos el marco adecuado o apropiado para ello. Ustedes recordarán que había un hombre llamado Job. Job dijo en un momento estas palabras: maldita sea la noche que yo nací, maldita sea la noche que se dijo un varón nos ha nacido, que se borre del número de los días del año. Hermano, qué amargura puede ser que tenga el corazón para decir hasta ese punto, maldito sea el día que yo nací, que se borre del número de los días del año. ¿Por qué me recibieron unas rodillas? ¿Por qué yo no nací muerto directamente? Y muchas veces la gente protesta, dice, mire lo que me pasa a mí. Y algunos tanto que dicen, según el refrán popular, algunos nacen con estrella y otros nacen estrellados. Por lo tanto, hermano, qué bueno cuando uno a veces se encuentra con la historia de los santos, por ejemplo, Santa Teresa de Jesús, San Benito, lo primero que ellos ponderan es al papá y a la mamá que tuvieron. Ojalá esto nos sirva a nosotros, justamente los que somos padres de familia y hasta abuelos, para hacerlo mejor, para reflejar en realidad con nuestra vida al Señor. Ahora miren este texto que aparece en el libro de Job. ¿Brota el papiro fuera de los pantanos? ¿Crece el junco donde no hay agua? Por eso yo le puse la imagen, porque una imagen vale más que 1000 palabras. Y ahí vemos cómo van juntos el agua con el junco. Y cuando no están juntos, ese junco se seca. Hay una expresión en la Biblia que dice, como la tierra agostada y sin agua. Así a veces estamos nosotros, como por dentro, como la tierra reseca, agostada y sin agua. Bueno, muy bien. Ahora tenemos que decir lo siguiente. Una persona, por más dañada que esté, por más situaciones de conflicto que haya vivido, siempre una persona va a tener lo siguiente. Va a tener la oportunidad de revertir esa situación. Recuerden ustedes que el Señor dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Tal es así que, acuérdense aquel que se dice el ladrón bueno, en el minuto final de su vida se robó el cielo. Por eso hasta el último minuto queda tiempo para que uno pueda dar el paso de crecer. Sí, pescador de hombre que hay que poner acá. Yo quiero que miremos este video porque nos está hablando de la tarea del alfarero.
Recuerden ustedes, hay un santo, yo no me acuerdo ahora el nombre de este santo, me parece que una antigua homilía de un autor del siglo II, que decía así: mientras nosotros estamos en este mundo, hay tiempo para cambiar. Por eso nosotros entremos en ese lugar donde el alfarero está trabajando y vamos a mirar cómo él toma barro y cómo va dando la forma a ese barro. Y de repente, por decir, dice, voy a hacer un florero. Y finalmente dice, pero al final yo tengo muchos floreros. Entonces, si no voy a hacer un florero, él aprieta el barro en un lugar y ya con eso se va cambiando la forma y termina haciendo un cántaro. Y este santo llega a decir estas palabras: ¿por qué puede cambiar la forma el alfarero? ¿A qué se debe? Hay una sola razón: porque todavía el barro está blando, todavía no lo metió en el horno, porque el momento que él meta ese cacharro en el horno, se endurecerá y será imposible cambiar la forma. Y volviendo el santo al pensamiento que él estaba desarrollando, dice: por eso en esta vida tenemos tiempo para convertirnos y tenemos tiempo hasta el día final. Pero el día que salimos de este mundo ya no habrá posibilidad, ya pasó el tiempo para hacer penitencia. Por eso, hermanos, estamos mirando esto y yo doy gracias, bendigo al Señor, le ensalzo y le doy gracias. ¿Por qué? Porque esta imagen nos está permitiendo ver. Nosotros somos como el barro en manos del alfarero y decimos en el canto: rompe este barro, dame una vida nueva, hazlo de nuevo, decimos en el canto. Y ojalá el Señor nos permita esta noche, mirando este trabajo del alfarero, al divino alfarero, decir que rompa esta vida vieja, esta vida con fallas, esta vida con muchos achaques y demás, y el Señor nos dé una vida plena, una vida abundante, una vida llena de la gracia de Dios. Seguimos con el desarrollo de nuestro tema. Estoy poniendo acá la foto de un libro que se llama Crecimiento y dice Renovación Carismática. Se ve al costado derecho: Séptimo Encuentro Nacional de Líderes. Y tiene mi firma y tiene también la fecha que yo compré este libro. Era febrero del año 1982. Y quiero destacar, hermano, de manera muy especial, en febrero de 1982, yo estaba comprando un libro que se refería al crecimiento espiritual, para leer las conclusiones que se había sacado del Séptimo Encuentro Nacional de Líderes en México. Esto significa que estaban muy por delante nuestro en experiencia. Yo doy gracias que ese libro cayó en mi mano. Y doy gracias también porque el Señor me hizo siempre un ratón de biblioteca. Y para el año 1982 era el segundo año de mi vida en el Espíritu. Yo había tenido la experiencia del encuentro personal con Jesús en el año 1981. 82 caía en mi mano este libro. Ahora, yo no puedo decir que fue ese libro el que me llevó luego adelante en todo lo que me tocó vivir, pero que si significó la base para mi vida espiritual, se lo digo le doy el crédito. ¿Quién está presentando este libro? Monseñor Carlos Talavera de México, un emblema de lo que era la renovación carismática, porque ya está fallecido. Bueno, quiero decirles, simplemente a título de cuento de lo que pasó, al año siguiente, febrero de 1983, yo estaba integrando el equipo diocesano de la renovación carismática en la diócesis de Formosa.
Rarísimo que alguien empieza en el 81, se desarrolla en este año 82, 83 ya está en el equipo de conducción. Pero la cuestión no terminó ahí. El Señor nos levantó, hermano, a llevar adelante un proyecto, puedo decir, extraordinario. Voy a hablar un ratito de la renovación carismática católica en el año 83 aquí en la diócesis de Formosa. Sé que hay de muchos lugares del mundo escuchando y a lo mejor no les interesa estos detalles, pero yo lo que quiero mostrar es la obra de Dios y eso es lo que tiene que resaltar. Año 83, nosotros hicimos aquí en Formosa un seminario simultáneamente en las dos más grandes parroquias de la ciudad, la Iglesia Catedral y María Auxiliadora Don Bosco. Hermano, fue un impacto muy grande porque estábamos empezando a preparar algo que nosotros ni siquiera sabíamos los planes de Dios. A ver, año 1983, estoy hablando, tuvimos el primer encuentro diocesano con el padre Hugo Irala de Asunción, Paraguay, un sacerdote redentorista. En ese momento nosotros abrimos las puertas para que vengan más personas a la renovación. Año 83, vuelvo a repetir, habíamos tenido una inundación aquí en Formosa que fue devastadora. No sabíamos nosotros cómo superar tantas dificultades. Había muchos lugares en que la gente se alojaba porque salían de sus casas y la renovación estaba haciendo una obra preciosa. Vino en ese año 1983 un sacerdote de Chile, el padre Agustín Sánchez. Agustín Sánchez manejaba los carismas como quien maneja un auto. Tenía un conocimiento tan grande y una experiencia acerca del uso de los carismas que nos llevó a dar unos pasos muy, muy importantes. Pero ese fue año 1983, vuelvo a repetir, la oportunidad de tener un encuentro para toda la región NEA. De pronto los líderes estuvieron en Formosa porque vinieron a absorber, a llenarse, a recibir las cosas que vino a enseñarnos este hermano nuestro de Chile, el padre Agustín Sánchez. Año 1983, cerrábamos el año viajando 5 colectivos directamente a Paraguay, Asunción, Paraguay, a participar de un encuentro con el padre Emiliano Tardif. Estuvimos 40.000 personas tomadas de la mano rezando el Padre Nuestro. Hermano, todo eso que yo le estoy contando era como si fuera que estaba poniendo los cimientos para que pudiéramos crecer. Tanto es así que en el año 1984 tuvimos el segundo encuentro diocesano y tuvimos 30.000 personas en la cancha de fútbol, 30.000 personas alabando, bendiciendo, glorificando a Dios. En una ciudad de 100.000 personas, 1/3 de la población estaba recibiendo evangelización. Y quiero contarles que a lo mejor la gente del lugar no apreció suficientemente lo que estaba pasando, porque a miles de kilómetros de nosotros, en España, una revista emblemática en la renovación carismática, que era la revista Koinonía, de golpe hace referencia en uno de sus números que en América Latina, allá en Formosa, 30.000 personas reunidas en un estadio estaban recibiendo la buena noticia de Jesús, que Él estaba vivo y resucitado. Bien, hermanos, eso fue 84. 1985, el Señor me dio una gracia particular de poder estar en el grupo de personas que fundamos el equipo nacional de la renovación. Fundamos el equipo nacional de la renovación porque no había una conducción nacional, había un secretariado en Buenos Aires y ahí unas personas de diferentes lugares del país nos reunimos y formamos el equipo coordinador nacional. Así que yo quiero contarles
¿Cómo ayudó que cayera un libro en las manos de una persona? Y cómo impactó luego sobre una diócesis. Y cómo esa diócesis impactó sobre toda una región, la región del NEA, porque después inmediatamente empezaron las demás diócesis a hacer sus encuentros con el padre Darío Betancourt y otros predicadores más. En ese libro de crecimiento, ahora voy a hablar otra vez del libro de crecimiento. No puedo yo poner todo el contenido del libro, pero voy a poner el punto primero. Dice así, el crecimiento. Para hablar de crecimiento es conveniente fijarlo en el símil de la planta que crece. El crecimiento de la planta empieza cuando la semilla germina y de alguna manera podemos decir que no termina hasta que la vida finalice. La planta crece cuando tiene agua, sol, abonos, pero la razón, tierra, agua, sol y abonos, pero la razón fundamental es porque tiene vida. Los medios propician el crecimiento, pero no son la vida, la cual es lo único que crece. Hermanos, yo estuve años atrás en un distrito forestal en Santiago del Estero. Estábamos rodeados en ese bosque de ingenieros forestales que eran unos expertos en el manejo del bosque. Y estábamos en un lugar de privilegio. ¿Sabe qué? De pronto recorriendo ese bosque encontrábamos un árbol al cual le cayó un rayo y estaba muerto. Aunque tuviéramos todos los expertos posibles, aunque tuviéramos ahí tierra, tuviéramos agua, tuviéramos sol y tuviéramos abono, era imposible volver a la vida a ese árbol. Por lo tanto, lo único que crece es la vida y tiene que ser para nosotros como un timbre de atención. Vamos a crecer si nosotros estamos vivos, si estamos en gracia de Dios. Todos sabemos que tenemos nosotros esta distinción entre pecado venial y pecado mortal. El pecado venial es la enfermedad del alma, el pecado mortal es la muerte del alma. Por eso, si nosotros estamos muertos a la vida del Espíritu, no podemos crecer. Sigo adelante para mostrarles este video, hermano, porque aquí vamos a ver qué pasa, cómo va ese símil de la planta que crece. Esta semilla nos va a hablar y ojalá a lo más hondo del corazón, porque el Señor Jesús nos dijo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no da fruto. Hermanos, también en la vida espiritual hubo un momento en que nosotros nacimos. Y así como la planta no se desarrolla de un día para otro, sino tiene que vivir un proceso. Ojalá esto nos permita a nosotros saber que nosotros tenemos que vivir un proceso. En la vida espiritual hay un nacimiento, hay un desarrollo y por último una maduración. Dice la Escritura, Señor, tú me formaste de manera admirable en el seno materno. Tú me entretejiste de manera admirable en el seno materno. Allí determinó el Señor si seríamos varón o mujer. Ahí determinó el color de nuestra piel. Ahí determinó el Señor nuestra huella digital, porque no hay en el mundo entero una persona que tenga tu misma huella digital. Mira esta planta. Así naciste también a la vida del Espíritu. Y el Señor espera que tú te desarrolles hasta dar fruto. Cuando habla de la semilla de mostaza, dice que por último se convierte en un árbol. Y vienen las aves del cielo y anidan en sus ramas. También nosotros en la vida espiritual
nos convertimos como ese árbol donde viene alguien a buscar apoyo, donde viene alguien a buscar sustento. Cuando llega uno a este punto, hasta que quisiera aplaudir, quisiera ponerse de pie para alabar, bendecir, glorificar a Dios. Bendecir al Señor por su plan de amor, por tanta bondad y por tanta misericordia. Seguimos nosotros nuestro itinerario. Ahora, hagámonos unas preguntas, porque nos ayudan, responder a las preguntas nos ayudan para centrarnos mucho más en lo que queremos mostrar. Primero, ¿cómo hago para crecer? Y yo diría, no hagas nada, porque la planta no hace nada para crecer. Simplemente deja que el Señor haga su obra. Entonces yo te diría, mejor dicho, no solo no hagas nada, sino que no estorbes, porque muchas veces nosotros estorbamos el crecimiento. ¿Y por qué lo estorbamos? Porque el Señor nos pide, por ejemplo, perdona, y nosotros no somos capaces de perdonar, y entonces la gracia de Dios no puede obrar en nosotros. Déjale hacer a Dios, porque Dios te quiere llevar hasta la cima, te quiere llevar hasta la cumbre, y nosotros muchas veces solo damos vueltas, más vueltas, y parecemos ese caballito de la noria que está dando vuelta para sacar agua. Vamos más adelante. Ahí aparece un acróstico, atofu. Atofu. Qué raro, ¿verdad? Nunca se escucha esta palabra. Pero quiero contarles rápidamente. Les decía que en el año 1985 me tocó estar en el equipo coordinador nacional. En ese momento se estaba preparando lo que se llama el ECLA, el Encuentro Carismático Católico Latinoamericano, y era la primera y hasta ahora la única vez que se organizó en Argentina. Era el ECLA sobre los pobres. Y nosotros nos reuníamos en ese tiempo y había un gran fervor en cada encuentro de oración, un gran fervor. Nosotros estábamos en ese momento desarrollando, escribiendo los estatutos, puliendo todo lo que hacía falta para que se pudiera fundar esa asociación privada de fieles que se llamó ECONA, Equipo Coordinador Nacional. Eso finalmente se concretó el 15 de diciembre del año 1985 en Santiago del Estero, un día domingo. Asumimos como miembros del equipo coordinador nacional. Resultó electo nuestro hermano Rodolfo Núñez, nosotros le llamamos Rodi, alguien que hizo un trabajo fenomenal, enorme, gigantesco, porque había realmente que sortear muchas dificultades. Y él tenía la capacidad de timonear en ese tiempo esa organización en ciernes, porque se estaba formando. Resultó electo como el primer sacerdote asesor, el padre Salvador Gurrieri de Formosa. Y en una de esas reuniones, quiero llevarles, esto yo no me acuerdo cuándo pasó, pero fue entre el año 1985 o el año 1986. En uno de los encuentros, miren hermanos, había un ambiente de oración tan intenso, tan profundo, que yo empecé a anotar las profecías. Era realmente un momento en que el Señor nos habló con mucha intensidad, con mucha fuerza. Y cuando yo tomé un lápiz y un papel, fui marcando como un resumen de cada palabra que decía el Señor. Por último, las agrupé y formé este acróstico, Atofu. Bueno, y terminada la oración, yo le dije a los hermanos, hagamos un discernimiento porque yo tengo anotados los mensajes que nos dio el Señor. Bueno, pues bien, ¿qué vino a pasar? ¿Qué vino a pasar? De adelante, eso fue lo que nos dijo el Señor.
Miren, hermanos, todas las profecías nos estaban empujando. ¿Para qué? Para que nosotros rompiéramos esta inercia, nos lanzáramos adelante. El Señor no nos quería quebrado, no nos quería vencido, sino que nos lanzáramos al mundo entero. La renovación en ese momento estaba corriendo como se dice, como pólvora en el pasto, fuego. Así corría la renovación por los cuatro, ¿cómo se dice eso? Los 4 puntos cardinales del mundo entero. El Señor nos dijo, adelante. Segundo, el Señor nos dijo, trabajen. Hermano, qué insistente estuvo el Señor respecto de esto. Trabajen, ¿por qué? Porque recordarán ustedes, en el capítulo 6 del libro de los Proverbios y verso 6, se nos cuenta el caso de la hormiga. Fíjate en la hormiga, Aragán, porque la hormiga no tiene jefe y sin embargo durante todo el verano trabaja juntando alimento para el invierno. Y hermano, nosotros muchas veces solamente hacemos algo cuando alguien nos dice que hagamos. Estamos esperando que nos indiquen. Sin embargo, el Señor, si ustedes repasan aquel famoso tema de la parábola de los talentos, el Señor entregó talentos y luego dejó que trabajaran. ¿Qué vino a pasar a continuación? Él pidió que le dieran cuenta de la administración. Y vino uno que le entregaron 5, devolvió 10. Luego otro 3 y devolvió 6. Y por último uno que había recibido solo 1, dijo, Señor, espérate un momento, que yo ya lo saco, yo lo tengo enterrado aquí, lo puse con un pañuelo para que no se rumbre, pero ya te entrego. Y el Señor dijo, siervo Aragán, ¿cómo es que no pusiste siquiera en el banco para que yo lo cobre con intereses? De modo que, hermanos, el Señor nos quiere, repasemos, adelante y segundo, trabajando. ¿En qué? En el reino de Dios. Porque el reino de los cielos se alcanza a la fuerza y los esforzados lo arrebatan. Vamos al tercero. Era oren. Como el Señor nos decía que oráramos, que todas las cosas las hiciéramos desde la oración. Y todos nosotros sabemos, hermano, lo que significa en la vida espiritual la oración. Porque así como un hombre que va a emprender un viaje, lo primero que hace es cargar combustible, también para la vida espiritual, si vamos a emprender una tarea sin el auxilio de la oración, a veces lejos de hacer bien, hacemos mal. Y dice por ahí San Juan de la Cruz, hay mucha gente que cree que tiene mucha oración y en realidad la tiene poca. Y hay otra gente que cree que tiene poca oración y en realidad la tiene mucha. Así que pregúntate cómo será que estás orando. Vamos al otro, al cuarto. El Señor nos dijo, formen. ¿Y de qué se trata esto, hermano? El que no se forma, se deforma. El que no crece, decrece. El que no avanza, retrocede. Y el que no alumbra, oscurece. En la vida espiritual, hermanos, si nosotros no nos formamos, ¿qué vamos a dar? Lo que tenemos. Y lo que tenemos a veces es una enorme pobreza, simplemente porque nosotros no nos hemos formado. Y por último, el Señor nos dijo, únanse. Hermanos, qué delicia este texto acerca de unirse. Porque dice San Juan de la Cruz, el que a sola se quiere estar sin arrimo de maestro, más que adelantándose, él se irá enfriando. Más que arder en el espíritu, nos iremos apagando si no nos unimos. Y cuando uno camina solo, el que solo cae no puede levantarse. Y yo no puedo seguir con más por cuestiones de tiempo, pero ya quiero decirle, terminando esta parte, a Tofu, adelante, trabajen, oren, formen y únanse, ha sido para mí como un marco que me ha servido en mi trabajo pastoral. Yo estoy cumpliendo en este año 39 años de servirle al Señor y no fueron fáciles.
Dice justamente San Agustín eso. No digas que son tiempos difíciles. No digas que son tiempos difíciles, porque nunca los hubieron fáciles. De modo que, hermano, aquí tenemos, a mí me ha servido como plan, pues yo se los dejo a ustedes, y no es algo que se me ocurrió, es algo que el Señor nos ha dicho en profecía, y reitero que fue entre el año 1985 y el año 1986. Ya no guardo la agenda porque se quedó en uno de mis viajes, se quedó extraviado. Ahora vamos a hacernos una pregunta. ¿Quién hace crecer? ¿Cómo hago para crecer? ¿Hasta dónde tengo que crecer? ¿Hay una meta en el crecimiento? Ustedes discúlpenme, tal vez ustedes encuentren, esto es muy simple lo que les estoy diciendo, pero es mi manera de enfocar estas cosas. A mí me parece que lo simple uno puede repetirlo. Primero que lo entiende, como decía el padre Darío Betancur acerca de su papá. El padre de Darío le dijo así: mira, hijo, quiero que sepas, en este mundo no hay personas brutas, hay personas atentas y personas desatentas. Por eso usted atienda para que entienda y atienda para que aprenda. Ese es el camino. Atienda, primero, atienda para que entienda, y tercero, aprenda. Bien, vamos a responder las preguntas. ¿Quién hace crecer? Eso lo encontramos en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versos 6 a 7. San Pablo dice: yo planté, Apolo regó, pero fue Dios quien hizo crecer. Ya tenemos la respuesta. El que hace crecer es Dios. Y continúa la escritura diciendo: de modo que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que hace crecer. Vamos a la segunda pregunta. ¿Cómo hago para crecer? Primero, arroja los lastres. A veces hay mucha carga que llevamos. Disculpe, yo no alcancé a mejorar esto. Yo lo hice como un borrador y no alcancé a mejorar. Tal vez no lo puedan ver claramente. Leo para todos. Dice San Pablo en la carta a los Colosenses, capítulo 3, verso 9 al 10. Dice: despójense del hombre viejo con sus obras y revístanse del hombre nuevo que se va renovando hasta alcanzar un conocimiento perfecto según la imagen de su Creador. Palabra de Dios. Arrojar los lastres significa despojarse del hombre viejo. ¿Qué más? Dice San Pablo: desechen, también arrojen, por lo tanto, echen afuera, echen por la borda, desechen también ustedes todo esto: cólera, ira, maldad, maledicencia y palabras groseras, lejos de sus bocas. No se mientan los unos a los otros. Hermanos, aquí tenemos todo un programa para llevar adelante. Otra pregunta: ¿hasta dónde tengo que crecer? Hermanos, hasta alcanzar la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Ese es el modelo, es el primogénito que es el modelo para todos nosotros. Y esto está en la carta a los Efesios. Es bueno que lo revisemos en los capítulos 3 y 4. Ya tenemos entonces otra respuesta más. Y por último, ¿hay una meta en el crecimiento? Sí. La meta en el crecimiento es la santidad. Esto lo encontramos en la primera carta de San Pedro, en el capítulo 1, versos 15 y 16, que dice así: así como aquel que los llamó es santo, también ustedes sean santos en toda su conducta, de acuerdo con lo que está escrito: sean santos porque yo soy santo. Hermanos, ya vamos a hablar un poquito más de esto. Ya vamos a hablar un poquito más, porque hay tanto para decir, pero vamos a adelantar para llegar al final. El padre Emiliano Tardif, uno de los predicadores emblema de nuestra renovación, él dijo, estaba él predicando en Asunción, Paraguay, y él estaba hablando acerca del crecimiento en la fe. Y dijo, ¿cómo crece la fe? Y señaló el camino. Primero,
la oración. Segundo, la palabra de Dios. Y tercero, los sacramentos. Vamos ahora al Padre Salvador Carrillo Alday. El Padre Salvador Carrillo Alday es el fundador de lo que se llama EBES, Escuelas Bíblicas del Espíritu Santo. Él como sacerdote, él es doctor en Sagrada Escritura, es un hombre extraordinario, con una talla espiritual que ha impactado sobre toda América Latina. Y entonces miren lo que dice, él estuvo con nosotros en los encuentros de formadores. Yo de allí he sacado esta lista para compartirla con ustedes, la oportunidad de estar así recibiendo esto tan claro. Él dijo, primero, la palabra de Dios. Segundo, el catecismo. Y tercero, los documentos de la iglesia. Y está allí en rojo porque este es un agregado mío. Yo le pongo la vida de los santos. Porque la vida de los santos nos habla de tantas maneras, hermanos, para formarnos, para ayudarnos a transitar este camino de la vida del Espíritu. Y ahora sigo adelante, perdón que voy a tener que imprimirle un poco más de velocidad. Yo quiero, ya que es tan importante esto de la palabra de Dios, quiero hacer como un pequeño tallercito acerca de la palabra. Y quiero darle el crédito de todo esto a nuestro hermano José Prado Flores, Pepe Prado, como le conocemos todos, porque este es material de lo que ellos han estado enseñando en la Escuela Latinoamericana de Evangelización. A mí me tocó estar allá con ellos durante todo un mes en el año 1989. Este es uno de los cursos que ellos daban en ese tiempo allá. Palabra de Dios, enfocado como de dos puntos de vista. Desde dos puntos de vista. Primero, ¿qué es la palabra? Y vamos a ver que la palabra lo vamos a presentar, ¿sabe cómo? Con unas fotos, no lo vamos a decir con palabra, lo vamos a predicar con una foto. La palabra de Dios en primer lugar es una lámpara. Y miren esta maravilla, hermano, nos entra en este momento no solo por el oído, sino también por la vista. La palabra de Dios es una lámpara. Y lo sacamos ¿de dónde? El texto es el Salmo 119 que dice, lámpara para mis pasos es tu palabra. Salmo 119, verso 105. Vamos ahora a una segunda foto de la palabra de Dios. La palabra de Dios también es espada. A ver un poquito de dónde sale esto. En la carta a los Hebreos se dice así, la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo. Seguimos adelante. La palabra de Dios también es un martillo. ¿Cómo es posible? ¿Dónde encontramos esto? También la Escritura nos dice, en el libro del profeta Jeremías, capítulo 23 y verso 29, dice, ¿no es acaso mi palabra como fuego, como martillo que pulveriza la roca? Luego, ¿qué más es la palabra? La palabra de Dios es agua. Vamos a ver. Dice, así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven a él sin haber empapado la tierra, sin haberla fecundado y hecha germinar, para que dé la semilla al sembrador y el pan al que come, así sucede con la palabra que sale de mi boca. Ella no vuelve a mí estéril, vacía, sino que se realiza lo que yo quiero y cumple la misión que yo le encomendé. La palabra de Dios también es miel. ¿De dónde lo sacamos? Del mismo Salmo 119 que dice, qué dulce es tu palabra para mi boca, es más dulce que la miel. Y la palabra de Dios, ¿qué más? Es semilla. ¿Y de dónde lo sacamos? Un día Jesús, explicando la parábola del sembrador, lo dijo así, la semilla es la palabra de Dios. Y lo encontramos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 8 y verso 11. Por último, la palabra de Dios es alimento. La palabra de Dios es comida. ¿Y dónde lo encontramos? En el libro del profeta Ezequiel, cuando se dice, Hijo de hombre, aliméntate
y sáciate de este rollo que yo te doy. Lo comí y fue en mi boca más dulce que la miel. Palabra de Dios. Vamos a un segundo punto, otro enfoque. La palabra de Dios. ¿Qué hace la palabra? Recién vimos qué es la palabra. Ahora veamos qué hace. La palabra de Dios en primer lugar crea. Y dice la Escritura lo siguiente. En el principio existía la palabra. Y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio con Dios. Todo se hizo por ella y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. La palabra de Dios también separa. Por eso estamos mirando aquí el momento en que el Señor separa el Mar Rojo para que pueda pasar el pueblo de Israel. La palabra de Dios separa. ¿Por qué lo decimos? Mira lo que dicen los Hechos de los Apóstoles. La gente de la ciudad se dividió, unos a favor de los judíos y otros a favor de los apóstoles. La palabra de Dios también salva y cura. La palabra de Dios salva y cura. Miren, hermanos, dice en el libro de la sabiduría, y de hecho no los sanó hierba ni emplasto alguno, sino tu palabra que todo lo sana. Me acuerdo un día el padre Darío Betancourt decía, toda misa es una misa de sanación, porque aunque no se ore por los enfermos, la primera sanación que recibimos es la sanación de la ignorancia. ¿Ve? Entonces tu palabra todo lo sana. Vamos ahora también a que la palabra de Dios produce la fe. Acá vemos el momento en que Pedro se está hundiendo y pega el grito. La palabra de Dios, mire, la fe dice viene de la predicación y la predicación por la palabra de Cristo. Antiguamente solían decir que la fe entra por el oído, por la fe, bueno, lo dejo de lado. A ver, la fe viene de la predicación y la predicación por la palabra de Cristo. ¿Qué más? La palabra de Dios da el Espíritu Santo. Miren lo que nos dice los Hechos de los Apóstoles. Estaba Pedro diciendo estas cosas cuando el Espíritu Santo cayó sobre todos. A medida que estamos predicando, muchas veces nosotros nos damos cuenta que el Espíritu de Dios derrama gracia sobre gracia y bendición sobre bendición por las personas que escuchan. Y es lo que dice la Escritura. Estaba Pedro diciendo estas cosas cuando el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban la palabra. La palabra de Dios también crea la comunidad. Miren, hermanos, dice el texto bíblico, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y por último, la palabra de Dios da la vida eterna. La palabra de Dios da la vida eterna. Y nos dice el texto bíblico así, Evangelio según San Juan. En verdad les digo, el que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado, tiene la vida eterna. Palabra de Dios. Quiero pasar brevemente como unos tips para que si nosotros los incorporamos a nuestra vida. Mire, la Biblia no es un libro, es una persona. Pepe Prado escribió justamente un libro con ese título. ¿Qué más? La Santa Biblia. Quien la lee se hace sabio. Quien la cree se hace salvo y quien la practica se hace santo. Por último, algún libro te forma, ya que tantas veces hay libros que están en nuestro escritorio, en nuestro dormitorio. Algún libro te forma, otro solo te informa, algún otro te deforma y solo hay uno que te transforma, la Santa Biblia. Y decía Santa Teresa,
En el libro de la vida, Santa Teresa dice, has de saber, porque es una revelación que le hizo el Señor, le hizo esta revelación. Has de saber que todos los males que vienen a este mundo es por una sola razón, porque no conocen las Escrituras. Hermanos, hasta aquí vemos esta proyección, algo que, ya que se dice que una imagen vale más que 1000 palabras, nos permite hacer más, ojalá mucho más fácil recibir este material que lo dimos tan a las corridas, con tanta rapidez. Vamos a cerrar este momento. Estoy supremamente agradecido al Señor por este regalo que nos ha dado de poder unirnos, Chile, Paraguay, Uruguay y Argentina, para compartir con ustedes este seminario de formación de servidores. Pero no solamente nos unimos como personas para llegar a otros. Yo creo que en este momento el mundo entero está unido. El mundo entero está unido. Hay muchas personas que entraron para notar que están ellos recibiendo esta formación. Y quiero decirles, hermanos queridos, que esta formación no termina si nosotros no hacemos una oración. Estamos en este momento con un gran problema que se llama esta pandemia del coronavirus. Y nosotros no podemos reunirnos en los templos. Y el mundo entero ahora, el mundo entero se volvió un gran templo. El mundo entero, por decir en este momento, se palpita con esto de que tenemos un solo corazón y una sola alma. Y yo quiero pedirles, hermanos, que nosotros nos unamos en oración en este momento para orar por esta situación. Quiero pedirle a mi hijo que me está colaborando que ponga, hay uno que se llama Algo está cayendo, un tema para ponerlo suavemente, que nos ayude en la oración. Ahora sí, hermanos, vamos a darle un poquito de este marco de música también para poder hacer esta oración. Quiero decirles lo siguiente. El Espíritu Santo está cayendo sobre nosotros. El Espíritu Santo nos está uniendo. El Espíritu Santo nos está llevando a tener un solo corazón y una sola alma. Y yo quiero pedirles, hermano entero, que en este momento hagamos lo siguiente. Los que estamos cumpliendo año, los primeros meses del año, los 3 primeros meses, enero, febrero y marzo, que ustedes giren hacia el norte. De todos los hermanos que nos están escuchando ahora, los que nacieron entre enero, febrero y marzo, giran hacia el norte. Abril, mayo y junio, hacia el sur. Julio, agosto y septiembre, hacia el este. Octubre, noviembre y diciembre, hacia el oeste. Estamos ahora apuntados hacia los 4 puntos cardinales de nuestro globo terráqueo. Y quiero pedirles ahora que levantemos las manos, porque el Señor nos dijo eso. El Señor nos dijo, oren. ¿Recuerdan hoy cuando estábamos hablando del plan de Dios? De orar. Un día yo estaba con el padre Emiliano Tardif en Resistencia Chaco. Él estaba hablando a los sacerdotes. Y uno de los sacerdotes planteó una dificultad que tenía. Y el padre Emiliano les dijo estas palabras. Mira, quiero decirte lo siguiente. Yo cuando alguien me plantea un problema de la parroquia, un problema de salud, un problema económico que está soportando, yo lo primero que pregunto es cómo está su situación de fe, cómo está orando. Y muchas personas me dicen, ya no tengo tiempo para eso. Mi respuesta es siempre la misma. Entonces yo no creo que tenga solución tu problema. Miren, hermano, tanto es así que
el fundador de los redentoristas, San Juan Crisóstomo, no, perdón, por favor, por el apuro se me va para cualquier nombre, fundador de los redentoristas, San Alfonso María de Ligorio decía, el que ora se salva, el que no ora se condena. Así que ahora yo quiero decirte, vamos a orar. Estamos apuntados hacia los 4 puntos cardinales y vamos con las manos en alto a alabar y bendecir a Dios. Así que oremos juntos. Señor, te alabamos y te bendecimos. Te glorificamos y te ensalzamos en este momento. Dios de bondad, Dios de misericordia, Dios de fidelidad eterna. Mira cómo están todos nuestros hermanos en el mundo entero, en este momento con gran preocupación por este tema del coronavirus. Señor, sabemos que han habido sacerdotes, hermanos nuestros, que han muerto ejercitando su ministerio de llevar el consuelo, la asistencia a las personas que van a partir. Entonces, hermanos, en este momento, como se dice en la Escritura, resístanle firme a la fe a nuestro enemigo el diablo, a vuestro adversario el diablo. Dice la Escritura, resistamos también, llenémonos de coraje y valentía frente a esta situación del coronavirus. No es tiempo de temblar, es tiempo de revestirse de la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Por eso seguimos orando. Señor, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. En este momento pedimos que sobre el mundo entero se derrame tu sangre que lava, tu sangre que limpia, tu sangre que nos purifica, tu sangre que nos compra para Dios a todos los hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación. Esa sangre redentora, Señor, nos proteja, sirva de escudo de protección para todos nosotros. Y empiece a caer también, Señor, esa gracia del Espíritu Santo, esa fuerza y el poder que nos reviste. Eso fue lo que dijo el Señor. No se ausenten de Jerusalén, quédense esperando la promesa de mi Padre, del que ya les hablé, que ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Para nosotros esta noche, este es el momento favorable. Así que esta noche seamos revestidos de poder y de fuerza del Espíritu Santo. Bendito sea, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Y en este momento que suba como un perfume de incienso de cada hogar de Argentina, de cada hogar de Chile, de Paraguay y de Uruguay y de todos los países de América que están viendo con nosotros este momento, suba como un perfume de incienso y lo reciban los serafines, los querubines, los ángeles, los que están delante del trono de Dios, ese perfume de incienso para el Señor. Y oremos también en lenguas, oremos en espíritu, este don precioso que el Señor nos ha dado. Ambarakatasimiri laharatai, diviridaya shurudokoina ban, sumarakatasai divirid, dubaratai dihiri de kaya namaratacayan umurundu kisan. Santo, 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 santo eres, Señor Dios del universo. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Honra, honor, alabanza, Cordero de Dios, para ti, único Dios y Señor. Bendito seas, bendito seas. Y quiero terminar este momento compartiendo algo muy personal. Hace unos pocos días yo me sorprendí, que eran como las 3 de la mañana, y yo me sorprendí con algo. De pronto estaba sentado en el borde de mi cama diciendo una oración que solamente brotaba de mi interior, del encuentro con el Señor. Él decía, él era el que puso estas palabras en mi boca. Y fue así, con relación al coronavirus. La oración que en ese momento recité fue esta: detente, coronavirus, porque yo y mi familia, aquí me detengo. Siempre decimos mi familia y yo, en este caso no. ¿Por qué razón? Porque el hombre es la cabeza del hogar, la mujer el corazón. Y como cabeza de hogar estaba diciendo esa oración. Repito, detente, coronavirus, porque yo y mi familia somos propiedad personal de Jesucristo. Él nos compró con su sangre y ni siquiera un cabello caerá de nuestra cabeza si Él no lo permite. Detente, coronavirus,
en el nombre poderoso, santo y bendito de Jesús. Porque ante el nombre de Jesús toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, en los abismos. Y toda lengua lo confiesa como Señor para la gloria de Dios nuestro Padre. Detente, coronavirus, ante las llagas de Jesús. Porque esas llagas nos sanan, nos curan las heridas del cuerpo, del alma y del espíritu. Detente, coronavirus, ante la sangre de Jesús, porque esa es la sangre que derramó en la cruz. Esa es la sangre que nos lava, nos limpia, nos purifica y nos compra para Dios a los hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación. Detente, coronavirus, ante la cruz de Jesucristo, porque con esa cruz redimió al mundo y en esa cruz se canceló el acta de condenación que pesaba sobre cada uno de nosotros. Detente, coronavirus, ante la madre de Jesús, porque también es mi madre, porque Él lo dijo. Hijo, allí tienes a tu madre. Madre, allí tienes a tu hijo. Detente, coronavirus, en el nombre de la Trinidad Santa, que es un solo Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, de todo corazón les agradezco el que me permitieran compartir con ustedes estos momentos. Nos estamos preparando para recibir mañana la visita de una hermana muy especial, Silvia Mariela Díaz. Ella es un líder de Paraguay, líder de los jóvenes. Ojalá ella con su canto, con su oración y con su vida, porque más que predicar con palabras se predica con la vida, ella con su vida nos muestra el camino para seguir profundizando mucho más esta vida del servidor. De todo lo que ustedes crean que de pronto no les ha servido, no les ha ayudado, de lo que yo pobremente pudo haber presentado, ustedes simplemente disculpen mi ignorancia. Y si algo les ha servido, no lo atribuyan para mí. La gloria es de Dios. A Él la gloria, el honor, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor los bendiga y nos vemos mañana. De todo corazón.